¿sí? Vamos a iniciar la clase número cuarta, ¿sí? Que bueno, tiene que ver sobre administración, sobre algunos conceptos básicos de administración, ¿sí? Bien, es muy importante primero definir la palabra organización y definir la palabra ente, ¿sí? Si ven, buscan en el diccionario la palabra ente, le van a decir eh, alguna cosa que es, existe o puede existir. Es muy ambigua la definición de ente. Pero bueno, en lo que se aplica a las organizaciones es el que vamos a ver nosotros, ¿sí? Estamos hablando como organización como un conjunto de elementos interrelacionados, ¿sí? Para poder cumplir objetivos en general. Vamos a ver que esta definición es muy parecida a la de sistemas, pero le vamos a hacer algunas salvedades. Cuando estamos hablando de los elementos que tenemos en una organización, vamos a contar los individuos, vamos a encontrar los objetivos, vamos a establecer que todos están desarrollados en un contexto y vamos a tener interrelaciones. Y ustedes me van a decir que hay algunas situaciones que también se pueden pertenecer o se pueden simular como una organización. Si nos paramos y vemos un montón de personas viajando en un colectivo, ¿sí? ¿Tienen una organización? Sí. ¿Están dispuestas a un objetivo común? Sí. ¿Llegar a destino? ¿Están interrelacionados? Sí. ¿Tienen un contexto? Sí. Y yo le agregaría a eso, la intención es de transcurrir y pertenecer o sea, y estar en el futuro, ¿sí? Tener un objetivo de estar a largo plazo. Eso sería el tinte importante que tiene la palabra organización, ¿sí? Si bien hay otras definiciones, esta es la que en el curso vamos a dictar. Bien, otros autores definen organización como unidades sociales, ¿sí? Para alcanzar fines objetivos. Si yo les pregunto, dentro de la República Argentina, ¿qué tipo de entidades podemos encontrar? Vamos a ver que algunas organizaciones son sin fines de lucro y otras con fines de lucro. Las que son con fines de lucro, obviamente que vamos a identificar diferentes órdenes jurídicos, como por ejemplo sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, las nuevas sociedades que uno puede ver denominadas SAS, ¿sí? Y obviamente vamos a ver otro tipo de entidades que pueden ser cooperativas, mutuales, fundaciones, etcétera. Cada uno tiene un cumplimiento legal y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué o qué diferencia uno puede encontrar entre lo que es una sociedad colectiva, por ejemplo, y una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima? ¿Qué piensan y cuál es la importancia de una y de otra? ¿Cuál es la gran diferencia? A ver si Puede saben. ser la responsabilidad, ¿no? ¿La responsabilidad de quién es? Y si de los individuos, de los integrantes, De los socios. de los socios, perdón, sí. ¿Mm? Muy bien, César. Es la responsabilidad de los socios. ¿Es lo mismo una sociedad colectiva que una sociedad de responsabilidad limitada? No. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando de sociedades anónimas, tenemos que en el caso de ir a una quiebra o en el caso de ir a un concurso preventivo y demás, si hay deudas que exceden el patrimonio de esta empresa, la terminan pagando los socios, son solidariamente responsables, ¿sí? En cambio, cuando tenemos una sociedad anónima, está limitado ese capital, o una sociedad de responsabilidad limitada. Ese capital está totalmente limitado. O sea, la plata que aportan los socios, si la empresa quiebra, la pierden. No tiene que poder poner de más. Y esto es muy importante identificarlo, ¿sí? Bien, cuando estamos hablando de una organización, tenemos que poner una cantidad de personas, ¿sí? Una organización, ¿sería una sola persona? Bueno, no sé, unidad, o sea, no hay organizaciones unipersonales o Totalmente. sociedades Hay unipersonales. organizaciones, o sea, hay en realidad empresas unipersonales, ¿sí? Pero en realidad, cuando estamos hablando de una organización, deberían ser dos o más personas, ¿sí? Esto viene en el concepto de que dos personas pueden hacer un mejor trabajo que una persona sola, ¿sí?
el conjunto de todas las personas trabajando va a ser superador a que todas las personas trabajen en forma individual. Y esto es un cambio de paradigma cuando uno mira el trabajo o mira los equipos. ¿Sí? Bien. Cuando estamos hablando específicamente de estructura, ¿sí? Es la forma en que adopta la organización. Y esto hay mucha controversia en cómo se definen las tareas y cómo definimos la estructura de una empresa. Vieron que algunas empresas tienen directorio, subdirectorio, comités, subgerentes generales, gerentes, gerentes de área, coordinaciones, equipos, etcétera. ¿Vieron? Sí, sí, ¿Vieron sí, la sí. estructura? Bueno, esto está totalmente reglamentado en algún tipo de entidades, como por ejemplo los bancos. Ahora bien, tenemos otro tipo de entidades que en realidad hay buenas prácticas que te indican cómo uno tiene que hacer las jerarquías y la departamentalización de cada una de las áreas. Esto es muy importante para, para poder ver qué peso tiene cada una de las áreas y cómo se va a armar. Algo que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Y es algo que la tecnología le aporta, es que cada vez las organizaciones tienden a ser un poco más chatas, en el sentido de que tienen de tener una estructura menor, o sea, más departamentalizada en ese sentido, no tantas áreas intermedias. No sé si ustedes vieron acá en la República Argentina muchos bancos nuevos, o la famosa fintech. ¿Lo conocen o habrán escuchado? Como por ejemplo Brubank, como por ejemplo Willow Bank. ¿Escucharon esos nombres? Sí, sí, sí. O Rebanking. Bueno, ¿cuántas personas están trabajando en una en esas empresas? Eh, u- ¿Cuántos empleados tienen? A ver si tienen una idea. Yo lo otro día estaba Yo me, escuchando. Sí. yo me imagino que es el programador y dos comerciales. O tres, Internamente me pero imagino eso, claro. no, yo escuché el otro día en uno de esos bancos chicos que decían que tenían 30 personas en total. O sea, tenés un banco que tiene las mismas responsabilidades, que tiene casi 200.000 clientes y estamos hablando de una entidad que tiene muy pocos empleados para trabajar. ¿Sí? Vos imaginate la departamentalización de la estructura que tiene esa empresa. Otro caso que podemos ver es Ualá. Es una tarjeta que está acá en la República Argentina, que es una tarjeta de prepago. Empezó como una fintech, tiene hoy en día 200 empleados, pero casi tenían 1 millón de clientes, ¿sí? En poco tiempo. La verdad que la penetración en el mercado es admirable la que han tenido estas empresas. A lo que voy es que el tema de estructura va variando y la tecnología permite tener estructuras un poco más livianas, ¿sí? Como es en el caso de los bancos nuevos. Si yo te digo, ¿cuál es la rentabilidad que puede tener un banco nuevo con respecto a un banco actual? Vas a ver, es increíble si analizamos los costos, ¿sí? Hoy una entidad vemos que tiene 2.000, 3.000, 4.000 empleados, una entidad bancaria grande. Y una entidad esta chiquita que estamos hablando que tienen 30 empleados o 40 empleados o como mucho 200 empleados, van a ver que la estructura que van a tener y los gastos va a ser muy diferente, ¿sí? Esto es muy importante y después vamos a ver el tema de estrategia, ¿sí? Cómo tiene que estar entrelazada la estrategia de la empresa con la estrategia de tecnología, pero no nos apresuremos a eso. Bien, ¿cómo uno puede organizar, ¿sí? Y uno puede ver la estructura de una empresa? Primero, vemos el organigrama y el manual de la organización. ¿Alguna vez vieron un organigrama ustedes? Me imagino que sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Eh, ¿qué estructuras, o sea, y qué diseños? ¿Quién diseña la estructura del organigrama? ¿Quién debería poner el foco de esa estructura? A ver si... ¿Quién da más? Me Ahí vamos imagino a... que la gente de recursos humanos. Tiene que haber un especialista. Primero, debemos ver cuál es la estrategia,
que tiene esa empresa, porque obviamente la estructura de la empresa se va a tener que adecuar a la estrategia que tiene la empresa. Estamos hablando de estrategia a largo plazo y esto es fundamental. Vieron de que hay muchas empresas que se dedican a hacer proyectos. Imagínate una consultora que tiene 4 o 5 proyectos. En ese sentido, cuando hace un proyecto, o sea, arma su estructura que está brindando su mejor recurso al proyecto. ¿Sí? Y después, una vez que se te viene el proyecto, ese área se diluye, ¿sí? Y vuelven a armar otra nueva área para un proyecto. Eso para que vean de que las estructuras tienen que ser los más flexibles posibles para darle acompañamiento a esa estrategia. Si no, se nos cae la organización. ¿Sí? Y esto es muy importante en la estrategia comercial. ¿Sí? Vamos a ver división de trabajo, departamentalización y cómo se divide el tema de la autoridad y poder dentro de la estructura. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la jerarquía y la departamentalización? ¿Sí? Cuando analizamos la jerarquía, ¿sí? Vamos a ver que a la empresa, a la organización la podemos dibujar como si fuera una pirámide. ¿Sí? Voy a tomarme acá el dibujito. Bueno, imaginen que esa es una pirámide. Maldito mouse. Bueno, ahí estoy dibujando una pirámide. ¿Sí? ¿Qué niveles uno puede llegar a encontrar en una organización? A ver, ¿quién da más? ¿Qué niveles? Dirección, gerencias. ¿Sí? El nivel operativo, ¿sí? Operativo es el nivel que está relacionado a todas las transacciones que la empresa puede hacer. Después tenemos un nivel medio Estratégico. y estratégico. Correcto. ¿Qué características tiene cada uno, ¿sí? de estos niveles? A ver, ¿quién da más? ¿Sí? Si yo les digo con respecto a los planes o con respecto a las tareas, ¿sí? Un nivel operativo, sí, La trinchera es el operativo. exactamente, porque son las personas que están trabajando, las personas que están atendiendo al público, obviamente dependiendo de qué tipo de organización, ¿sí? Si vos lo ves, es la persona que está eh, trabajando y la que pone la cara hacia el cliente, ¿sí? Después tenemos el nivel medio, que estamos hablando de niveles más tácticos, y después tenemos el nivel estratégico, que estamos hablando del ápice estratégico, estamos hablando de la estrategia a largo plazo, ¿sí? Estamos hablando de los que toman decisiones de alto alcance. Si uno tuviera que dividir la jerarquización en diferentes niveles, vamos a ver que tenemos el nivel estratégico, que lo que hace son estrategias a largo plazo. ¿Ustedes habrán escuchado de estos gerentes que arman estrategias comerciales a largo plazo? ¿O un nuevo producto, una remake de la marca? ¿Escucharon hablar de eso? Sí, sí. ¿Qué más? O sea, ¿estuvieron en medio de un cambio de marcas o cambio de productos? Sí, a veces también en fusiones, cuando se compran empresas o fusiones grandes, Totalmente. pasa bastante que alguna marca la absorbe, como que se cambia incluso el logo y todo, paulatinamente en el tiempo. Sí, a mí me tocó estar decisiones, o sea, estar presente cuando hay decisiones, por ejemplo, estratégicas de cambiar el core bancario, ¿sí? Y eso la verdad que fue una decisión que se tomó hace 10 años y tardaron casi 8 años en la compra, la implementación, la prueba, el testeo, el cambio del proveedor, ¿sí? Algunas decisiones son a muy largo plazo y tienen que ser tomados por este nivel. Cuando estamos hablando de nivel medio, estamos hablando de nivel más táctico, más gerencial, que obviamente todos estos planes tácticos, todas estas decisiones, tienen que estar de la mano con la estrategia de la empresa, ¿sí? Porque si tenemos diferentes gerencias que van a lados diferentes o quien tienen otra visión, ¿quién se termina perjudicando? ¿Sí? La estrategia, ¿sí? La decisión, el core del negocio, ¿sí? Obviamente el nivel operativo son todas las tareas diarias que hacen los empleados, ¿sí? Y que están de la mano a las tareas tácticas y a las tareas estratégicas, ¿sí? Veo que alguien está escribiendo. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Eh,
seguramente más adelante en el curso de GESI van a establecer bien lo que es el plan estratégico, ¿sí?, de seguridad de la información y después, y yo me gustaría ampliar antes, el plan estratégico de lo que es la planificación de la tecnología. Y esto es muy importante. Vemos que hoy en día la tecnología atravesó prácticamente todas las organizaciones. Y lo que yo veo, si uno lo empieza a analizar desde la parte de negocios, de la parte de la gestión, es que muchos gerentes generales, muchos presidentes, no tienen la visión de la tecnología cómo, cómo sus negocios van a ser afectados o cómo son afectados. ¿Y esto en qué me puede afectar? Primero es que, o cuáles pueden ser las causas. Primero, si tenemos áreas de tecnología de la información que no están pensando en el negocio, no están pensando en darle nuevas alternativas. Y tenemos una gerencia general o un presidente o alguien muy importante en la empresa que puede tomar decisiones que no está mirando las oportunidades de negocio. Yo le voy a dar un par de ejemplos para a ver qué ustedes pueden pensar. Si yo les hablo de la empresa Sony Music, ¿sí?, la empresa que se dedicaba a vender discos, ¿cuál era la estrategia o cuál era la misión y la visión de la empresa? A ver qué me dicen. ¿Se acuerdan Sony Music? ¿Sí? La empresa que vendía discos, vendía música. ¿Cuál era la visión y la visión de esta empresa? ¿Cuál era la estrategia? Supongo que te referís a los comienzos, porque ahora es polirrubro prácticamente. Correcto, pero cuando nació, ¿sí? Si lo querés, nos remontamos a la década de los 90, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de las empresas de música? ¿Sí? Vender, ¿sí? Vender discos. El Vender Walkman. discos, correcto. Si yo te digo, ¿cómo pensaron o cómo se pensaba estratégicamente la venta de música en esos años? Vos vas a ver que la estrategia de esos años era pensar, bueno, yo estoy vendiendo música y yo te vendo la música con el soporte. Y ustedes me van a decir, ¿cómo la música con el soporte? Sí, yo te estaba vendiendo el CD con la música dentro, estaba vendiendo, si vamos atrás, el cassette con la música. Si nos vamos para atrás, el vinilo o el disco de pasta, ¿sí? Bueno, ¿qué fue disruptivo con respecto a la tecnología en las empresas de música? Internet, Internet. ¿Y qué más? MP3. las MP3. peer-to-peer, Exactamente. En su momento fue el Ares, ¿sí? Y el MP3. Napster, claro. La posibilidad de eh, compartir música, y descargar música, ¿sí?, de descargar. forma gratuita. Ahora bien, si nos vamos más allá, ¿cuáles eran los proyectos que tenían en el año 2000 estas empresas? ¿Escucharon hablar de los mini disc que salieron en los Sí, 98, Sí, yo lo llegué a 99? ver. Bueno, eran unos discos más Carísimo. chiquitos que supuestamente iba a ser la evolución del CD, que eran un poco más chicos, tenían mejor fidelidad y demás. ¿Qué pasó con ese proyecto? murió. Murió. Ahora bien, si analizamos estratégicamente, ¿qué estaba vendiendo Sony Music en ese momento? Estaba vendiendo música, pero que ellos estaban obsesionados con venderte el soporte, con venderte el CD con etiquetita, ¿sí? ¿Quién se queda hoy con el mercado de la música? Casi que Spotify, pero no con los Spotify. iPods. Podemos decir varios. Primero, iTunes, ¿sí? Amplió varias partes del Exacto. mercado y después Spotify hoy en día. Spotify, Si, claro. si querés podemos decirle que, mira, hasta YouTube influyó en ese mercado, porque vos podés escuchar música gratis también, ¿sí? Aunque no la estés viendo, aunque tengas filmación, ¿se entiende? Tenemos como Sí, varios Sí, sí, competidores. sí. Bueno, tuvieron que virar, tuvieron que cambiar el mercado, ¿sí? Hoy en día, muchas empresas de tecnología, por tratar de ver esa brecha estratégica en el mercado, y están ganando. Si te digo, hoy en día en Argentina tenemos muchos unicornios que se llaman unicornios blancos, son todas estas empresas de tecnología que penetraron en el mercado y tienen valores altísimos. Si tenemos que contar, ¿qué hizo Despegar.com? Si diseñaron una plataforma para vender paquetes, vender servicios, vender... ah, sí.
cosas de turismo. Agregó a lo que hacía, sí, venta de, bueno, reservas en hoteles, paquetes turísticos. Sí. Eh, Vos imaginate, habían un montón de empresas que ya existían y que tenían todo ese conocimiento, todos esos contactos para vender productos. Pero ¿por qué que fueron desplazadas, ¿sí? Desplazadas por las empresas de tecnología? Ahí podemos ver muchos, podemos ver el caso de la música, podemos ver el caso... ¿Qué está pasando con Uber hoy en Las día? películas, Netflix, ¿qué pasó con el Blockbuster? Blockbuster, exactamente, desapareció. ¿sí? Y bueno, yo ¿cómo podemos resumir todos estos casos de negocio que ustedes dicen de que son empresas gigantes que tienden a desaparecer? ¿Por qué una empresa de tecnología las corrieron? Porque en la estrategia de la empresa no estaba tenida en cuenta el tema de cómo iba a impactar la tecnología. No vieron venir la tecnología, ¿sí? Y esto es muy importante, porque las empresas que no tienen la estrategia en la tecnología y las áreas de tecnología no nos acompañan a repensar el negocio, tienden a fundir en un futuro, tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mismo mercado. Y ustedes me van a decir, ¿cuál sería la causa que terminan fundiendo, que terminan desapareciendo? Uno de ellos es que, o sea, caen las ventas y segundo, los altos costos que tienen estas empresas, ¿sí? Que no tienen tecnología o que no invirtieron en tecnología, ¿sí? Los costos fijos y los costos variables. Por eso vuelvo al ejemplo del que habíamos hablado del banco, ¿sí? Tienen un banco que tiene la posibilidad de operar con 30 empleados, 35 empleados. Hoy en día sería, hace unos años, irrisorio pensar que una entidad bancaria tenga tan pocos empleados, ¿sí? O, por ejemplo, vieron Flybondi, una compañía aérea que tiene muy poco personal. Después podemos hablar de otras cosas, pero no quiero meterme en otros temas. Bien, cuando estamos hablando de jerarquía, sí, estamos hablando de los niveles, en cómo la organización, sí, está establecida, en los mandos estratégicos, medios y operativos. Y cuando estamos hablando en departamentalización, es en cuántas áreas, en cuántas gerencias yo divido a mi empresa. Ejemplo, área de marketing, área de productos, área de contabilidad, área de sistemas, áreas de seguridad, ¿sí? Cuando estamos hablando específicamente en el área de seguridad de la información, vamos a ver que muchas entidades están dentro del área de sistemas. ¿Lo han podido ver ustedes? Sí, sí. Sí, pero debería depender de la alta gerencia, si no, no tenés fuerza para ningún cambio, digamos. Sí. ¿En qué entidades sí o sí tiene que estar separada? A ver si tuvieron que trabajar o Los bien. bancos. En bancos, totalmente. Lo que es bancos está muy aceitado ese tema. Los bancos tienen una área de seguridad y se llama de protección de activos de información que depende específicamente de lo que es la presidencia, ¿sí? Totalmente separado de lo que es sistemas. En ese sentido, para tener mucha mayor independencia y poder decirle, mira, tal persona o tal fraude existe. Pero bueno, vamos a ver que en el mercado esas cosas no, hay que trabajar. Lo que sí a veces se genera es una especie de choque entre las áreas. Y uno tiene que ser muy buen negociador, ¿sí? Ahí tiene que proteger la entidad y tiene que eh, dejar que el negocio fluya, ¿sí? Porque yo he visto de que a veces, por ser tan seguros, no, ningún proyecto es viable en ese sentido, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Bien. Criterios, ¿sí? De la estructura. Tenemos varios criterios, ¿sí? El alcance de control, ¿sí? ¿Qué organismos o qué procedimientos de control vamos a establecer en cada una de las áreas? ¿Sí? La unidad de mando, la especialización, ¿sí? Y la cantidad de niveles. Es común hoy en día que las organizaciones se ordenen por gerencias, ¿sí? Estamos hablando de una empresa mediana grande. Cuando estamos hablando de una pyme, es medio lógico hablar de tantos gerencia o tanto departamentalización, ¿sí?
si yo les tengo que indicar en una pequeña empresa cómo uno termina gestionando, se termina organizando, estamos hablando de roles, ¿sí? Que tantas personas va a tener roles, el rol de seguridad, el rol de contabilidad, el rol de administración, el rol de marketing. Si estamos hablando de puestos, no estamos hablando tanto de estructuras y áreas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Cómo vienen? Os estoy durmiendo. Pero, no, para nada, bien. eh, No, no, bien. igual no se preocupen que después viene la parte más divertida que vamos a ver, números y demás. Pero bueno, esta es una breve introducción de temas de administración. ¿Sí? Bien. ¿Qué beneficios tiene la posibilidad de centralizar, ¿sí?, el poder de las áreas en un gerente o en un coordinador? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué beneficios le den? La visión, ¿Qué más? Control. Control. Vimos la visión, control. La visión para poder dar pautas, ¿sí? Para poder controlar. ¿Qué más? La velocidad. ¿Sí? Si uno ve estructuras, si ustedes, por ejemplo, se fijan en el Estado, que tenemos ministros, secretarios, subsecretarios, gerentes, jefe de área, ¿qué pasa cuando se domina ahí un cascadeo de información? Esa información termina diluyendo, ¿sí? Yo he visto casos en empresas que la gerencia general da un tip de 5 objetivos estratégicos y cuando le llegan a, a los equipos le dicen, mira, y tenemos 3 objetivos estratégicos, como que se van perdiendo los objetivos, ¿sí? Eso ha pasado. Uno, la verdad, debería centralizar de la mejor manera y que no exista tanta jerarquía en el medio, ¿sí? Cuando hay tanta división de puestos, llega un momento que se diluye un poco el trabajo. Obviamente somos más especializados, pero nos vamos corriendo del objetivo central, ¿sí? Ustedes que tienen la posibilidad de estar en la maestría, ¿sí? Y en un futuro me imagino que van a tener un puesto de mando, un puesto jerárquico, es muy importante aprender a eh, delegar funciones y delegar tareas, ¿sí? Algo que me pasó a mí de ser consultor y de ver muchas áreas, es que hay muchas personas que no les gusta delegar y hay personas que acaparan todo el trabajo. ¿Les ha pasado ver eso? Sí. Sí, sí, Muchas personas que permanente. Que acaparan generalmente información. Sí, uno dice, si querés que lo haga bien, lo tengo que hacer yo mismo. Entonces, es correcto. por Mira, eso no yo delega. pensaba lo mismo hace un par de años, ¿eh? No te critico porque yo pensaba, y de hecho trabajé mucho tiempo de esa manera. Si nadie lo va a hacer como lo hago yo. ¿Qué me pasó? Estar 2 de la mañana, 3 de la mañana, terminando un informe, terminando trabajos, ¿sí? En ese sentido, uno debería utilizar las cosas lo mejor y lo más eficazmente. Es Yo que la recom- parte del Estado se ve mucho más de la parte de no delegar. Totalmente. Yo yo recomiendo... tuve un jefe que para solucionar eso me dijo que se vuelve indispensable lo rajo. Y se acabó el problema de el individualismo ahí. Está muy bueno eso. Eh, Hay varias técnicas como para que uno poder descentralizar eso, pero bueno, cuando uno tiene un jefe y ese jefe no sabe delegar o no quiere delegar o tiene esa, no quiero decir que sea mal Miedo de compañero, delegar. miedo, me gusta esa palabra, miedo a delegar, pero también una especie de eh, como envidia de que su ordinado haga la tarea mejor que uno, ¿sí? Uno tiene que tratar de manejar, somos humanos y uno tiene que tratar de manejar todos, no quiero hablar de la palabra envidia, pero todos los roces que pueden haber en una relación laboral, ¿sí? Uno tiene que tratar de ser lo más inteligente y lo más frío, ¿para qué? Para que el trabajo sea mejor y más eficiente. Uno debería tratar de delegar y ir probando a la gente, ¿sí? Con objetivos cada vez un poco más ambiciosos. Algo muy bueno, lo que dijo, no me acuerdo quién habló, que nadie tiene que ser indispensable. Algo que yo recomiendo, sobre todo en las áreas de controles o en las áreas de tecnología, es que, o de seguridad, que vayan rotando.
algunas áreas. Las personas vayan rotando, que estén 6 meses en un lado, 6 meses en otro, o que se vayan rotando las tareas, para que todos puedan hacer todo. Eso es la única manera de poder crecer como equipos. Me ha pasado estar de trabajar en otras áreas que faltaba alguien y capaz que el control no lo sabía hacer nadie. O gente que se tomaba licencia por 3 meses y en 3 meses nadie sabía entrar a un sistema, nadie podía darle alto al usuario y demás. Eso yo lo veo bastante grave, ¿sí? Porque si vos venís a controlar, el jefe debería prever estas cosas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de eso? ¿O un comentario más que...? No, quizás un comentario me da la sensación que las empresas de tecnología, con todo el boom de trabajar en squad y demás, de cierta manera fomentan no tener un especialista tener un especialista tan marcado, sino que haya un movimiento del conocimiento entre los distintos integrantes del equipo. Sí. Un poco creo que, o sea, en general las empresas de tecnología quizás también nacen esa cultura y esa ventaja competitiva actual que quizás las empresas muy antiguas no la tienen. Claro, claro. En el tema de, bueno, de centralización o descentralización de áreas, lamentablemente tiene que ser algo dinámico. Eso del organigrama estático ya va quedando en el desuso. Piensen de que el organigrama se tiene que ir actualizando, adecuando, ¿sí? Dependiendo de las necesidades. Lo mismo de los equipos, ¿sí? Esto que pasó en los últimos días, que muchas empresas no estaban preparadas, sobre todo las áreas de tecnología. Yo hablo de lo que yo puedo conocer, por ejemplo, de atención a los usuarios de forma remota, dar tokens y demás. La tecnología, obviamente, el área va a cambiar. Si a vos te toca un equipo que tiene que ayudar al usuario externo y tenemos toda la gente haciendo teletrabajo, obviamente que ese área vas a tener que modificar, descentralizar, desestructurar momentáneamente para poder dar soporte a la demanda. Yo veo 2 casos de 2 áreas que están atestadas de trabajo. La verdad es que tienen un montón de solicitudes y las solicitudes todos los días, o sea, las cosas que hacen le quedan más solicitudes pendientes de las que hacen. ¿Y ustedes qué piensan de qué problema tenemos acá? A ver si aportan ideas. O te falta gente o te falta documentar bien los procesos, ¿no? ¿Y qué más? Quizás mucha burocracia. Perfecto. Opino igual. En este área hay mucha burocracia, hay grupos armados que no se pueden relacionar con otros. No hubo una capacitación a todos los empleados, es un área de casi 40 personas, ¿sí? Y que 5 se manejan para darle a ABM usuario soporte, y después el resto de la gente está haciendo control, está haciendo otras cosas, pero no fueron integrados, no hubo una reestructuración para que le dé soporte al usuario. Eso un jefe lo debería haber visto y lo tenía que haber previsto. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Bien. Esto es algo de modalidad. Bien, cuando estamos hablando a las organizaciones, vamos a ver que hubo cambios de paradigma, ¿sí? Por muchos años se pensó que las organizaciones, ¿sí?, eran una fuente secundaria de ventaja competitiva. ¿Saben lo que es una ventaja competitiva? El concepto de ventaja competitiva. No. ¿No? Una ventaja competitiva, ¿sí?, es cuando una entidad, que puede ser una sociedad o demás, es superior en algunos aspectos y puede competir en el mercado, ¿sí? Esa ventaja vamos a ver que no es siempre igual. Si estamos hablando, por ejemplo, en la tecnología, hoy en día, ¿qué banco puede operar sin la tecnología? Podemos ver ninguno. Ninguno. Hoy en día. Ninguno. Hoy no es una barrera de entrada, es una barrera de entrada a la tecnología, ¿sí? Pero ustedes piensen los Diego, primeros qué pena. bancos que tuvieron tecnología, o los primeros bancos que tuvieron cajeros automáticos. Diego, ¿Cuál era la ventaja competitiva? Diego, es que no se escucha muy bien, hay un eco por allá, yo también tengo Sí. eco, Yo me escucho doble también. como triple. A ver, ahí. Si pueden bajar los micrófonos. Yo me lo corrí porque me estaba escuchando, por eso. Digo de vuelta. Cuando estamos hablando de ventaja competitiva, me dicen de que estoy muy cerca. ¿Ustedes escuchan bien? Tampoco los quiero aturdir. No los quiero ni aturdir ni dormir.
Estoy en ese dilema. No, está todo bien. Bien. Cuando estamos hablando de ventaja competitiva, sí, es una condición que tiene la empresa que es momentánea. ¿En qué sentido? Cuando estábamos hablando de la tecnología y las entidades bancarias, hoy en día no podemos ver entidades bancarias que no utilicen la tecnología. Ahora bien, si nos remontamos hace 20 años, cuando teníamos el primer banco, ¿sí?, que incorporó cajeros automáticos. En ese momento, eso fue una ventaja competitiva de ese banco. Ahora bien, ¿cuánto se fumó esa ventaja competitiva? ¿Cómo cuánto se fumó? Claro, ¿Cuánto ¿en tiempo cuánto estuvo? se diluyó? Claro. Claro, es temporal hasta que todos empiezan a tener eso como un estándar, digamos, ¿no? Algo así. Exactamente, es como una barrera de entrada. Correcto lo que dijiste. Ahora bien, si vos lo analizás a lo largo del tiempo, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Es una ventaja competitiva? En realidad termina siendo un commodity. ¿Por qué? Porque todas las empresas con mayor o menor recursos pueden acceder a la tecnología. Cada vez es más barata la tecnología. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja competitiva? Antiguamente se decía que la empresa, ¿sí?, la empresa por sí sola no era una ventaja competitiva, sino la tecnología que compraba o las capacidades que la misma empresa iba adquiriendo, ¿sí? Hoy en día ese paradigma cambió. Hoy en día dice que la organización es la principal fuente de ventajas competitivas. ¿En qué sentido? ¿Podemos asegurar hoy en día que la tecnología es una ventaja competitiva? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por sí o por no? Yo creo que el recurso humano es la ventaja ahora. Habló Walter, ¿no? Eh, Sí, igual. ¿Sabes que los autores tienden a eso? A decir que hoy en día las personas y cómo las organizaciones usen la tecnología es lo que te va a dar la ventaja competitiva. Ya la tecnología por sí sola no te va a dar, es una barrera de entrada, ¿sí? Hoy cualquier día, cualquier banco, cualquier estudio, imagínate, cualquier empresa, ¿sí?, va a tener algo mínimo de tecnología. Bueno, ese mínimo de tecnología no es la ventaja competitiva, es para ingresar. Lo que te va a dar la ventaja competitiva es los recursos humanos y cómo vos uses la tecnología, en cierta medida cómo la gente use la tecnología, ¿sí? Cómo vas a pensar tu estrategia, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, fueran los dueños de, no sé, imagínate que fueras accionista de una empresa de música, Sony, hoy en día, ¿vos qué le dirías al departamento de tecnología? Sean sinceros, ¿eh? ¿Qué les dirían? Con el ejemplo que vimos hace un rato. ¿Que no vieron el negocio? ¿Qué le dirían? Ganémosle, ganemos a Netflix, ¿no? Ganemos a Netflix. Reinventemos algo, ¿sí? Ustedes piensen bien, que eran empresas que tenían el capital, tenían el conocimiento, pero fueron corridas en el mercado por otras empresas de tecnología. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con la gente de tecnología de esas empresas? ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban viendo? Capaz que estaban preocupados, muy bien, preocupados por, eh, no sé, algún problema técnico, que el sistema funcione bien y demás. El tema es de negocio. A ver, el gerente de sistemas debería haber acompañado a los negocios. Tenía que haber, mira, miren, hay redes peer-to-peer que están llevando información. ¿Por qué no pensamos un método de negocio para poder vender la música? ¿Sí? ¿Ven como la ventaja competitiva es como la empresa usa la tecnología de la gente, no tanto? ¿Mm? ¿Dudas de esto? No. ¿Eh? No, Otro paradigma, ¿sí? La forma de control más efectiva es la burocracia, ¿sí? ¿Ustedes opinan que es verdad eso? Cuando ponemos más burocracia, más controles, ¿eso es más eficiente? ¿Más efectiva? El nuevo No, paradigma. pero no podés prescindir de la burocracia. Totalmente de acuerdo, ¿eh? No estamos diciendo que la burocracia no sirve, No, pero no es la no. forma más eficaz. En el término óptimo es necesaria. Cuando se Algo va de de mambo, burocracia no. tenemos que tener. Exacto. Procedimientos tenemos que tener, obviamente, ¿sí? Eso es básico, pero la burocracia por sí sola no nos garantiza un óptimo control, ¿sí? Los nuevos paradigmas hablan que vos tenés que involucrar, ¿sí?, a todos los miembros,
es una fuente de control. Armar equipos. ¿Vieron los famosos equipos? Es la forma de poder acompañar y que todo el mundo trabaje. Por eso está tan de moda el trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Han ustedes la posibilidad de trabajar con Teams de Microsoft? Sí, tenemos eso nosotros. ¿Qué ventajas Sí, yo tiene también. eso? Si vos Nosotros migramos de Google a Teams, sí, buenísimo, la verdad. Bueno, lo bueno es que el teletrabajo es buenísimo porque vos estás viendo si la persona está conectada o no. ¿Eso no es un buen método de control? Si la persona no está conectada, si no está trabajando. Tenemos que trabajar en un procedimiento, lo vas a ver que está conectado, que está escribiendo, está en un mismo documento. Ven que en conjunto podemos utilizar la tecnología y en ese caso estaríamos controlando. ¿Sí? Ujú. Bien, Sí, aparte podés sacar los logs del momento en la que la persona entró, se lo vio, qué hizo, qué compartió, qué escribió, bueno, un totalmente. montón de... Mira, hay algunos, Microsoft tiene algo que te dice My Analytics, que es un análisis de cada uno de los empleados que te va diciendo en qué escribió, qué redes, cuánto mail contestó, en qué reuniones estuvo, qué días tranquilos, cuándo tuvo tiempo de la concentración y demás. A mí, por ejemplo, me llega un mail todas las semanas diciéndome todo lo que yo hice, ¿sí? Detallado, supuestamente mi jefe no lo puede ver, pero me imagino que lo verá, en donde aparece cuáles fueron todas mis actividades dentro de la organización. Sí, Está muy así es. interesante eso, muy interesante. Pero Eh, ¿no te sentís muy perseguido? es raro, como digo, opa, mirá, había información que yo no sabía, había reuniones que yo me había olvidado, que había asistido, pero ahí me salió, me asististe a tal y cual reunión. Obviamente que en cierta medida es una especie de gran hermano, ¿sí? Uno se siente un poco observado en ese sentido, no te voy a negar, Exactamente. porque hasta la actividad del celular de la entidad me está controlando. Cuánto tiempo contesté un mensaje, si lo usé, si no usé. Pero bueno, yo voy para la parte positiva. Si voy pensando en el bienestar de utilizar las herramientas para el trabajo. Bien, otro nuevos paradigmas es que todos los empleados hacen un valor significativo a la empresa. Esto de antes se decía que solamente los expertos o la gerencia general era la que era más importante y demás, ese paradigma un poco ha cambiado, ¿sí? Hoy en día uno tiene que pensar de que todas las personas de la empresa son la cara de la organización y tiene que brindar un servicio en cualquier nivel que esté. Y esto es muy importante, plantearlo así, todos le dan un valor. Si imagínate una empresa que desde la persona que te abre la puerta hasta la persona que te atiende no está bien presentable, te trata mal, no hace su trabajo, son la cara hasta el cliente. ¿Se entiende? Bien. Eh, Último de los temas es el tema del liderazgo, ¿sí? Ese tema ha cambiado mucho en el tiempo y eso lo van a ver más profundidad en otras materias creo que se llama comportamiento organizacional, una cosa así, que tienen en la maestría. El tema del liderazgo, ¿sí? ¿Ustedes cómo ven líder o ustedes se ven como líderes en las empresas o tienen algún líder jefe? ¿Qué opinan de eso? No necesariamente el jefe es el líder siempre, ¿eh? ¿Vieron? Una cosa es el jefe que tiene el poder administrativo, burocrático, y otro es el que es líder. ¿Qué tiene el líder? Tiene más llegada, la gente le respeta o usualmente por conocimiento o por la empatía que tienen con esa persona. Totalmente. Y vieron, tienen mucho poder, a veces persuasión hablan. Piensen de que el liderazgo ha cambiado. Si ustedes ven, históricamente decían, bueno, los mejores son los líderes democráticos, los mejores son los líderes que, no sé, que son autoritarios, los mejores son líderes los que van a ver que hay varios tipos de liderazgo, ¿sí? Y el concepto de líder ha cambiado. ¿Ustedes qué piensan que es mejor, un líder autoritario o uno democrático? Depende de la situación. Correcto. ¿Quién habló? Ángel. Hoy en día se habla de lo que es un liderazgo situacional. ¿Sí? ¿Cómo situacional? Sí.
El liderazgo más eficaz depende de la situación que está atravesando la empresa. Ejemplo, ¿sí? Se está hundiendo el Titanic. En este caso, ¿precisamos un líder autoritario o un líder democrático? Autoritario. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, vos traes los botes, vos traes los Exacto. salvavidas, vos organiza a la gente, vos, ¿sí? Hay situaciones que precisamos un líder autoritario. ¿Para qué? Para que ordene, ¿sí? Que tenga ese poder de persuadir a los demás. Ahora bien, si tenemos un líder democrático, cuando se está hundiendo el Titanic, ¿qué diría? A ver, ¿vos qué opinás? ¿Traemos los botes primero o nos ponemos los salvavidas? No, ¿vos qué haces? ¿Se entiende? ¿Cuál sería la... Ujú. Bueno, eso son diferentes paradigmas que se han ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Sí? Es importante identificarlos. Bien, seguimos. Cuando estamos hablando de gestión, ¿sí? Lo que es management, vamos a ver se define como un proceso para lograr objetivos. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las diferentes etapas mínimas de la administración? Ahí lo pusimos como funciones gerenciales. Las tres etapas mínimas que vamos a ver en lo que es la administración o lo que es management es Planificar, ejecutar y controlar. perfecto. Planificar, ejecutar y controlar. Esto lo van a ver en cualquier manual de administración. Son los tres pasos mínimos. Y hay una retroalimentación, ¿sí? Después de cuando controlamos, de vuelta a la planificación. Si ustedes lo van a ver, las normas ISO van a ver que el principio es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? PHBA. ¿Conocen el principio de las normas ISO? ISO Sí. 9001. Bueno, igual en la maestría van a profundizar bien todo lo que son las normas ISO. Pero bueno, está relacionado con la parte de gestión, ¿sí? Acá lo único que el verificar y actuar lo tendríamos como controlar, ¿sí? Está unificado en controlar. Ahí, si tenemos este gráfico, ahí vamos a ver. ¿Sí? Planificar, ejecutar y controlar, ¿sí? Son diferentes procesos que lo vamos a ver en diferentes áreas de las empresas. Ustedes van a decir, ¿cómo en diferentes áreas? Sí, en cada nivel de la empresa se va a planificar, ejecutar y controlar. ¿Pero se van a ejecutar del mismo modo? ¿O con el mismo alcance? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, imagino que va a ser diferente de acuerdo al nivel en que estás. Si sos un nivel muy operativo, quizás tus planificaciones van a ser muy cortas y muy al día a día. Y un nivel operativo un nivel gerencial más alto va a planificar a más largo plazo y va a tener ejecuciones más largas. Perfecto. Va a ser diferente. Perfecto, tu definición. Cuando estamos hablando de el nivel estratégico, ¿sí? Lo que va a analizar, bueno, planeamiento a largo plazo, a 5, 6, 7 años. ¿Sí? Hay una planificación y ejecución de ese plan. Después vamos a tener planes tácticos y después hay planes que son operativos. Por ejemplo, cuando una persona tiene que atender, hay procedimientos que están estandarizados. Este es un plan que se repite en forma diaria. ¿Sí? Después tenemos planes o planificaciones de algunas etapas medias que tienen un año y medio, ¿sí? Obviamente, cada uno de estos planes del nivel táctico, del nivel operativo y del nivel estratégico están relacionados, de todos tienen que orientar hacia lo mismo, se tienen que basar. Van a ver que en la materia van a hablar de un plan estratégico de seguridad de la información. O sea, este plan va a tener principios, va a tener un quehacer a largo plazo. Y me atrevo a preguntarles más. Este plan estratégico de seguridad, ¿con quién debería estar alineado? Con los objetivos de la empresa. Correcto, ¿y qué más? Con el plano, planificación, sí, general, comercial. Tiene que ir todo de la mano. ¿Sí?
Porque si somos, como vimos en los ejemplos anteriores, si capaz que un área de tecnología de seguridad está mirando para otro lado o quiere hacer otros objetivos que no ayudan a la organización, eso a la larga no nos sirve. Bien. En cada una de estas áreas vamos a tener entrada, procesamiento, salida. ¿Sí? Sería la retroalimentación. Bien. Hay muchos autores que definen a las organizaciones como un sistema, ¿sí? Un conjunto estructurado, interrelacionado entre diferentes áreas, ¿sí? Conjunto organizado y complejo, ¿sí? Yo le agregaría acá que con el objetivo de permanecer en el tiempo. Con el objetivo, ¿se acuerdan el ejemplo que les di al comienzo de la clase? ¿Recuerdan? Sí. O con un objetivo en común. Un objetivo en común, ¿sí? De pertenecer a largo plazo. Eso es importante, porque si no estaríamos describiendo un colectivo, ¿sí? Un viaje. Bien. Hay un enfoque, hay una diapositiva que me da mucha gracia. ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué situación pueden ver acá? Cuando uno analiza una organización. Imaginen de que la organización sea un elefante. Una persona haciendo todo. En realidad son diferentes personas describiendo, ¿sí? Una organización. Que cada uno va a describir lo que está tocando, ¿sí? Van a decir, mira, esta tiene una cola, esto tiene una pata, esto tiene una oreja, esto tiene marfil. Vamos a ver que cada uno va a decir lo que está describiendo, ¿sí? Pero cada una de las personas que está describiendo ahí, ¿está describiendo lo que es en realidad? No. No, solo una parte. Solo una parte, ¿sí? Hay una gran frase, ¿sí? Que dice, creo que es imposible conocer las partes sin conocer el todo. ¿Cómo conocer el todo sin conocer específicamente las partes? ¿Sí? Es bastante antigua, es de 1600 esta frase. Pero bueno, se da cuando uno analiza esta imagen, ¿sí? Cuando uno tiene que organizar, uno tiene que analizar la organización, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que uno debería empezar? Si tenemos que hacer una lista de cosas importantes para analizar. A ver qué ideas se les ocurran. ¿Una organización de la que formamos parte o que estamos viendo afuera? Porque imagino que si formamos parte de la organización, lo primero que tengo que conocer es mi área. Bueno, Y después para, quizás objetivos. en realidad, misiones. imagínate que sos un consultor y empezás a trabajar en una empresa, ¿sí? Y vos tenés que analizar internamente cómo es. ¿Qué es lo primero que deberías solicitar o qué deberías leer o vos qué solicitarías para poder analizarlo? Organigrama. Un organigrama, ¿qué más? La documentación de todos los procesos. Documentación de procesos, ¿qué más? O sea, si estamos analizando la documentación de cada uno de los procesos, ¿qué estaríamos viendo acá? Cada una de las partes, ¿Qué ¿sí? hace cada Cada una de las partes? personas viendo una parte del elefante. Ahora bien, si estaríamos viendo el organigrama, ¿qué tendríamos? La estructura, ¿sí? La estructura de la Pero no empresa. sabríamos qué estaría haciendo cada una. ¿Qué más? Objetivos. Eso me gustó mucho. Objetivos, ¿qué tipo de objetivos? ¿Estratégicos, tácticos o Estra- operativos? ¿Cuál de los Todos. tres? En realidad tendrías que ver todo. Depende del área en la que estés. Por ahí, si sos, o sea, depende del consultor, ¿no? Por ahí Sí. te interesan más los estratégicos o los operativos, pero deberías conocer también los de largo plazo, Correcto. Te digo más. si quieres Imagínate hacer que un buen sos un trabajo. consultor en seguridad de la información, ¿sí? Y vos deberías ayudar a hacer una estrategia de seguridad de la información. Un plan estratégico de seguridad de la información. ¿Qué deberías consultar? Eh, Estás muy orientado, ¿eh? Con lo que dijiste. Los objetivos estratégicos. ¿De qué van de la estratégico, mano? sí. Con la visión, la misión y tiene que haber un plan Y estratégico. el alcance.
el plan estratégico comercial, ¿sí? Y obviamente ese plan estratégico va a estar de la mano y tiene que estar como base para hacer el plan estratégico de seguridad. Por ejemplo, si vos tenés una empresa que se dedica a brindar, no sé, servicios o brindar, por ejemplo, Netflix, ¿sí? Que brindar streaming a la población. ¿Cómo tiene que ser el plan de seguridad de esa empresa? Pensando en el tema de password, en el tema de clientes, en quién puede loguearse y quién no, qué niveles de seguridad. ¿Sí? Va a ser totalmente diferente, por ejemplo, a un laboratorio. Imagínate, ustedes tienen que analizar el plan de seguridad de una empresa que se dedica específicamente a laboratorio clínico o un laboratorio de investigación. Imagínate que estén buscando una cura para el coronavirus. ¿Sí? Y pasa que a uno le pega el Avias Data y al otro no. Aparte, la Avias Data, tenemos muchos más requisitos de seguridad. Obviamente que, ojo, que cuando estamos hablando de Netflix, ahí también tenemos Avias Data, porque tenemos datos personales, nombre y Sí. apellido, Sí, sí. dirección, mail, no tenemos datos críticos o sensibles Ya a no hay nivel lugar donde no pegue la Avias Data. ¿Eh? Ya no hay lugar, no hay empresa donde no pegue la Avias Data, porque mínimamente datos tuyos tienen todas. Claro, a menos que despersonalice los datos, que sea que trates de emitir tickets sin nombre, eh, no existe. Sí, pero por eso, ahora no existe eso. Sí, Mínimamente mail, nombre, dirección te piden, hasta el sí. número de teléfono. Ujú. Pero bueno, dijeron cosas muy interesantes. Cuando uno analiza una empresa, sí, va a tener que analizar el plan, la planificación estratégica, va a tener que pedir el organigrama, documentación, cómo es la estructura, ver la misión, valores, sí, objetivos estratégicos. Toda esa información nos va a servir como para poder trabajar. ¿Para qué? Para estar alineados. Y esto es muy importante, sí. La seguridad y la tecnología tienen que estar alineados a lo que es la empresa. Cuando no está alineada a los objetivos principales de la empresa, no servimos. ¿Sí? Yo he visto casos donde hay gente de seguridad que es muy rígida y no quiere, por ejemplo, no sé, no, no acompaña nuevos negocios o no acompaña nuevas líneas de negocio. En ese sentido uno tiene que ser muy creativo, porque si no, estamos perjudicando a la empresa donde estamos trabajando. Si bien estamos haciendo que la empresa sea muy segura, pero estamos perjudicando en que se desempeñen o que se abran otras líneas de negocio o nuevas oportunidades. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta ahora? No, ¿No? Bueno, entonces voy a parar la grabación.